un video de lo que es el contrato de compraventa. Vamos a ver si esta vez no se traba. Es un poquito más cortito este video y vamos a... Déjenme les presento mi pantalla. Un video de Jurídicamente. En este video te voy a explicar las generalidades del contrato de compraventa, elementos, modalidades y acciones que se pueden desprender de este contrato. ¿Sí? Bien, comenzamos. Pues bien, comencemos por saber la definición doctrinal del contrato de compraventa, el cual se define como un contrato traslativo de dominio por medio del cual una persona denominada vendedor transmite a otra denominada comprador la titularidad sobre un bien o derecho por un pago cierto y en dinero. Algo destacable de la definición es que se menciona el pago en dinero o numerario, ya que en caso de que el pago sea mediante el intercambio de otro objeto, la naturaleza del contrato cambia a una permuta o lo que comúnmente se conoce como trueque. La compraventa es el contrato más extensamente regulado, ya que incluso regula de forma supletoria y en cuanto a lo aplicable a otros contratos. Dentro de la clasificación a la que corresponde la compraventa, se establece que este es un contrato bilateral oneroso principal. Por cuanto a los demás medios de clasificación, depende del caso concreto, ya que la compraventa puede ser conmutativa o aleatoria. Algo importante a conocer en un contrato son las obligaciones de las partes. Las obligaciones del vendedor en la compraventa son: 1. Transferir el dominio de la cosa vendida. 2. Custodiar la cosa hasta su entrega. 3. Entregar la cosa. 4. Garantizar una posesión útil y pacífica. En este punto se refiere a que el vendedor responderá de los vicios ocultos de la cosa vendida, teniendo su derecho el comprador, en caso de vicios ocultos, a rescindir el contrato o la reducción del precio, también conocida como acción estimatoria o quanti minoris. 5. Responder de la evicción. La evicción implica que el comprador es privado total o parcialmente de la cosa vendida por un juicio previo a la compraventa. En este caso, el vendedor responde por esta causa debiendo devolver el precio. Esta acción, cuando el vendedor se niega a devolver el precio de lo vendido, se le llama saneamiento. Y en algunos contratos, los compradores renuncian a este derecho, siendo importante que no lo hagan, ya que es una cláusula que compromete la posesión del comprador. Ahora bien, las obligaciones del comprador son: 1. Pagar el precio. 2. Pagar por mitad los gastos e impuestos. Esta obligación es negociable, ya que usualmente, sobre todo en compraventa de inmuebles,
El pago de impuestos y derechos lo realiza el comprador. 3. Recibir la cosa. La doctrina estima esta obligación un punto discutible, sin embargo debe considerarse ya que si el vendedor tiene la obligación de guardar y custodiar la cosa hasta su entrega, esta custodia y obligación por esta se tiene no puede ser por tiempo indefinido, por lo que se considera que en un momento determinado, si el comprador se niega a recibir la cosa, el vendedor no podrá seguir siendo responsable de su custodia. Ahora bien, algo importante en la compraventa es conocer las modalidades que tiene, es decir, la forma en la que puede llegar a darse este contrato. Compraventa con reserva de dominio. Esta modalidad de la compraventa es la que suele ser confundida con el contrato de promesa que vimos anteriormente. En esta modalidad, la traslación del dominio o titularidad de la cosa no sucede hasta que no se cumple la condición futura impuesta en el contrato, que usualmente es la del pago total de la cosa. Compraventa a plazo o abonos. Esta modalidad implica el pago del bien en un plazo determinado. Sin embargo, aquí sí existe una traslación del dominio. No debemos confundir esta modalidad con los contratos de compraventa con hipoteca, ya que estos se dan tres actos jurídicos diferentes: la compraventa, el mutuo y la garantía hipotecaria. Es decir, no existe abono en la compraventa, sino en el mutuo o préstamo. Compraventa ad corpus. Esta modalidad implica que existe cierta aleatoriedad respecto de la cosa vendida, ya que se desconoce efectivamente la cantidad o medida, como por ejemplo, comprar los frutos de una finca, de la que se desconoce la cantidad exacta que puede existir, o de un inmueble que no es medido y se compra bajo esta condición. Ahora bien, las acciones que pueden derivarse de una compraventa son la rescisión, cuyos efectos serán el de que cada parte se devuelva lo entregado, más el pago de daños y perjuicios en caso de que así fuere procedente. Saneamiento. Como vimos antes, el saneamiento es la acción por la cual el comprador que perdió la posesión de la cosa requiere al vendedor la devolución del precio y el pago de daños y perjuicios. Esta acción no es igual a la rescisión, ya que la compra se considera había quedado perfeccionada y la posesión se pierde a causa de un tercero por un juicio previo ya pasado como cosa juzgada. Acción estimatoria. Esta acción implica la reducción del precio por vicios ocultos de la cosa vendida no declarados en la compraventa. Esta acción tiene un plazo de prescripción usualmente muy corto que varía de legislación en legislación, pero usualmente son 6 meses para ejercer esta acción. Esto dependerá de tu caso concreto y de la legislación aplicable. Acción de cumplimiento. Esta acción se puede ver, por ejemplo, en aquellos casos donde existió una compraventa con reserva de dominio y al darse la condición cumplida por parte del comprador, el vendedor no libere el dominio de la cosa, por lo que el comprador podrá requerir su cumplimiento de forma judicial. Y bueno, por este video sería todo. Si te gustó y fue de utilidad, no olvides dejar tu like, comparte el contenido para que más gente lo conozca y, lo más importante, si aún no estás suscrito, suscríbete al canal activando la campana para que te notifiquen cuando nuevo contenido sea compartido. Hasta el próximo video. Monse, Monse, Monse.
¿Ahí me escuchan ya? Oigan, quería preguntarles, sus maestros, sus otros tutores, ¿por qué otro medio les dan clases? ¿También por Google Meet? El maestro de Derecho Económico nos empezó a dar esta semana por Teams. Por Teams. Solamente empezó el día de ayer. Bueno, y con otros tutores, en Google Meet también se traba. ¿O será solo mi computadora? No sé. Sí me pueden decir eso, si en otros, con otros tutores usando Google Meet también se traba, no mucho, pero sí es un poquito más lento, ¿verdad? Que Teams. Ok, a ver, Marta, déjeme abrir los mensajes porque como estoy grabando la pantalla, es que esa es otra. Google Meet ya no nos permite que desde la aplicación nosotros grabemos la clase. Entonces lo que hicimos varios tutores, yo creo que la mayoría, fue descargar un programa que nos sugirieron ahí en coordinación, que es un grabador de pantalla, pero la verdad es que lo uso, miren, bueno, no, ya no lo estoy presentando. Bueno, es un botoncito que está arriba, pero eso la verdad es que súper lo alenta todo. O sea, yo antes no tenía problemas con el Meet hasta que empecé a usar este grabador. Les digo, no sé si mi computadora realmente no lo esté soportando o si sea el programa que pues hace todo súper lento. Pero bueno, a ver si intentamos a la próxima semana con el otro programa para ver si, con la otra aplicación, perdón, con Teams, a ver si funciona mejor. También lo he pensado con Zoom, pero pues no sé, no me he animado porque me da pendiente que pues no se pueda y a la mera hora estar batallando, pero a ver si hago unas pruebas, porque sí, es demasiado lo que se traba, o sea, no. De hecho, si hasta ven mi puntero, bueno, si ahorita lo ven, todo el tiempo está parpadeando donde no se alcanza a cargar o no sé qué es lo que esté pasando. Bueno, como ya lo vimos aquí en el video, sí, estábamos hablando de lo que era el contrato de compraventa, sí, vimos, sí, Marta, a ver si funciona mejor porque de plano, o sea, a mí me gusta mucho compartir videos porque siento que para los alumnos es un poquito más interesante como que ver un video que escucharme a mí hablar y hablar y hablar y hablar. Entonces me ha servido mucho en estos tetras pasados que les, les pongo un video, los alumnos lo ven y luego ya lo platicamos con el libro, con ejemplos, y la verdad es un poquito más didáctico. Insisto, lo que pasa es que estas dos materias son demasiados conceptos, ¿sí? Demasiada información, está muy extenso lo que es el libro, entonces sí, pues lo hago con el fin de que sea un poco más práctico. El Zoom, sí, yo creo que sí, Marta, lo vamos a intentar con el Zoom, porque les digo, no sé si sea mi compu, ya la he mandado varias veces a actualizar y todo eso, pero pues no sé, a lo mejor ocupo otra compu. Bueno, vamos a ver, les digo, con el libro un poquito de los conceptos que ya lo vimos ahorita en el video. Y bueno, el autor nos habla de lo que es el contrato de compraventa. Nos dice que indiscutiblemente es el que tiene una mayor importancia o relevancia entre los contratos de su clase, ¿sí? Y esto porque se trata de un contrato de tipo de los translativos de dominio. Además, porque constituye la principal forma moderna de adquisición de riqueza, es decir, tanto de su función jurídica como económica, debe merecer un estudio especial, ¿sí? Como contrato tipo de los de traslativos de dominio, ¿sí? Se aplican unas ciertas reglas principales a la permuta, ¿sí? Sufrirán estas modificaciones esenciales en la donación. También vamos a recurrir a la compraventa para explicar ciertas especialidades del mutuo, de la sociedad, de la transacción, de la renta vitalicia, etcétera.
Por otra parte, también la compraventa constituye el medio primordial de adquirir un dominio, ¿sí? O sea, en la actualidad, para adquirir un bien inmueble, lo más factible es que se haga un contrato de compraventa, ¿sí? En épocas ya pasadas, no sé, de nuestros abuelitos, por así decirlo, bueno, antes no sé si tengan conocimiento que en la actualidad todavía hay personas que dicen, no, es que yo no tengo las escrituras, es que yo tengo, pues nada más un papel que firmamos, un papel, donde la persona me cedía, la casa, o sea, y nunca arreglaron, se quedaron así. Entonces, en aquel tiempo, bueno, quisieron celebrar un contrato de compra-venta, pero a lo mejor, pues no hubo quien los orientara a hacerlo de la manera adecuada, que es ante un notario, y ahí se hace lo que es el contrato de compra-venta, ¿sí? Para que tenga la validez legal que debe de tener. Eh, bueno, otras formas de adquisición del dominio, ¿sí? Están representadas por el contrato, por la herencia, la prescripción, la ocupación, la accesión, la adjudicación y la ley, ¿sí? El contrato es el derecho moderno, la forma principal de adquirir un dominio dentro del grupo de los contratos relativos, y la compraventa es a su vez una figura fundamental para adquirir la propiedad dentro de los contratos traslativos de dominio. Bueno, vamos a ver lo que es la definición. Bueno, la compraventa en el derecho latino moderno, que deriva del Código de Napoleón, en aquellos años, es un contrato traslativo de dominio, es decir, se define como el contrato por virtud del cual una parte llamada vendedor transmite la propiedad de una cosa, de un hecho, a otra llamada comprador. Esto mediante el pago de un precio cierto y en dinero. Normalmente, en la actualidad, bueno, el pago de ese precio, o más bien todo el trámite en conjunto, se hace ante la presencia de un notario, ¿sí? Se hace la firma de lo que es el contrato de compraventa y se hace el pago, ¿sí? Del bien. Entonces, bueno, ya el notario prosigue con los demás trámites legales para que cambie de nombre, ¿sí? Esa propiedad. Entonces, bueno, partiendo de eso, también bueno, partiendo de eso, hay que decir que el contrato de compraventa no siempre fue una traslativa de dominio. Antes, en otras épocas, se definía como un contrato por el cual el vendedor se obligaba a entregar una cosa y a garantizar la posesión pacífica y útil, y el comprador a pagar un precio, es decir, que por virtud de la compraventa el vendedor solo tenía la obligación de entregar la cosa y a garantizar la posesión práctica y útil al comprador, respondiendo de las perturbaciones jurídicas de terceros respecto de una posición de los vicios ocultos de la cosa. Pero ya en la actualidad sí es relativa de dominio porque se hace por voluntad de ambas partes, ¿sí? Antes era como que ambas partes tenían una obligación, pero pues no, o sea, realmente no es como que tengan una obligación. Claro, dentro del contrato debe haber obligaciones, sí, pero ambas partes, como es el vendedor, como es el comprador, ambas partes deben estar de acuerdo en ese contrato, ¿sí? Eh, Porque pues obviamente, como lo veíamos en la clase pasada, pues si no está la voluntad de una de las partes, pues no se puede hacer la firma de un contrato, si no se puede celebrar un contrato. Eh, Bueno, también cabe mencionar que la compraventa es un contrato por el cual uno de los contratantes se obliga a transferir un derecho o a entregar una cosa y el otro a pagar. Sí, esa es una de las obligaciones que se adquiere mediante el contrato de la compraventa. Pero hay que decir, y no se me confundan, ambas partes celebran este contrato eh, con todo el consentimiento, ¿sí? Nadie los está obligando a celebrarlo. Sin embargo, una vez que están ya de acuerdo en celebrarlo, tienen ciertas obligaciones, y una de las obligaciones pues son estas, ¿sí? Que pues uno es de entregar la cosa y el otro es de pagar,
el precio que se dio por esa cosa o por ese bien inmueble. ¿Hasta aquí hay alguna duda, chicas? La verdad es que este es un tema algo sencillo, no es que haya mucho, muchos conceptos que mencionar, pero quiero saber si hay alguna duda. Bueno, supongo que no. Bueno, miren, cuando hay una compraventa, por ejemplo, de lotes, ¿sí? Bueno, aquí sí funciona un poquito diferente. Bueno, cuando no se tenga por rescindido un contrato por resolución judicial, subsisten las obligaciones y derechos de las partes consignados en el mismo, y aun cuando se convenga que la falta de un pago, por ejemplo, de 3 mensualidades faculte al vendedor a rescindir la operación, recuperar el inmueble de inmediato y disponer desde luego de él. Esto debe hacerse en términos hábiles, ya que para exigir el cumplimiento de una rescisión del contrato es menester acudir a los tribunales, no pudiendo quedar determinado del mismo a la voluntad de las partes. Lo que se conforma, lo que se confirma desde el momento que la última de las cláusulas se asentó que para dirimir cualquier controversia con motivo de interpretación y cumplimiento del mismo, las partes se sometían expresamente a la competencia y jurisdicción de los tribunales, por ejemplo, de la ciudad de Puebla, ¿sí? Y mientras la rescisión de este contrato, cuando es una compraventa de lotes, no puede quedar al árbitro de una de las partes, ¿sí? Es lo que les decía, se tiene que ver ya en los tribunales qué es lo que cómo es que se va a determinar lo que es la compraventa, ¿sí? Se tiene que hacer igual para todos. No porque a lo mejor un comprador diga, no, pues es que yo lo quiero hacer en estos términos, va a tener que ser así para todos los demás. No, para eso se debe acudir a los tribunales y bueno, mediante un juicio se tiene que hacer como que pues el lote, ¿verdad? Se tiene que lotear el bien inmueble para posteriormente poder venderlo, para que cada espacio territorial, por así decirlo, pues tenga propiamente su dominio, ¿sí? Eh, Bueno, la clasificación del contrato. La clasificación del contrato, bueno, como lo veremos nuevamente, la definición de la compraventa. Sí, es un contrato bilateral, porque engendra derechos y obligaciones para ambas partes. Es oneroso porque también confiere provechos y gravámenes también recíprocos. Generalmente también es conmutativo por cuanto que las prestaciones son ciertas y determinadas al celebrar el contrato. También puede ser aleatoria, ¿sí? Porque la compraventa puede ser un contrato aleatorio cuando se trate de una compra de esperanza. Es decir, cuando se adquieren los frutos futuros de una cosa corriendo el comprador el riesgo de que no existan, pero pagando siempre su precio, independientemente de que no lleguen a existir. Esta operación está clasificada en los contratos aleatorios y además el código vigente al hablar de modalidades de la compraventa también constituye, bueno, que se llama compra de esperanza el contrato que tiene por objeto adquirir por una cantidad determinada los frutos de una cosa, ¿sí? Que una cosa produzca en un tiempo fijado, tomando el comprador por sí el riesgo de que esos frutos no llegaran a existir, o bien los productos inciertos de un hecho que pueden estimarse en dinero. El vendedor tiene derecho al precio aunque no lleguen a existir los frutos o productos comprados. Por ejemplo, aquí pues, lo más sencillo es a lo mejor de una cosecha, ¿sí? De una cosecha, un comprador hace lo que es el pago de toda la cosecha y le dice, ¿sabes qué? Pues yo la quiero. Bueno, llega el momento y a lo mejor la cosecha no abarca lo que a lo mejor el comprador había pensado o realmente a lo mejor no se dio.
Entonces, bueno, aquí ya, como es un tipo de contrato, bueno, aquí sí se estipula que como es aleatoria, pues no se puede obligar al vendedor pues a darle lo que es la cosa, ¿verdad? Porque no, aquí o sea, sí está permitido que pues bueno, si se da, qué bueno, si no, pues también. No es como que se pueda exigir gran cosa, ¿sí? Sí, en caso, aquí no va a haber incumplimiento, o sea, es algo incierto. Bueno, también la compraventa es un contrato principal, ¿sí? Es decir, existe por sí solo, no depende de otro contrato, ¿sí? También es instantáneo o tracto sucesivo. La compraventa puede ser un contrato instantáneo o de tracto sucesivo, es decir, que pueden realizarse las prestaciones inmediatamente cuando la operación es al contado o puede pagarse el precio en abonos, caso en el cual será una operación de tracto sucesivo. También puede ser consensual en oposición a real. Aquí la compraventa es consensual en oposición al contrato real. Esto quiere decir que existe antes de la entrega de la cosa, la cual no es un elemento constitutivo de la misma. En cambio, en los contratos reales, la entrega de la cosa es un elemento necesario para su formación. ¿Sí? Este contrato, bueno, como bien nos lo dice aquí, existe antes de que la cosa pueda ser entregada. En cambio, otros tipos de contratos, pues tiene que entregarse primero la cosa y luego se celebra el contrato. También existe la compraventa civil y mercantil, ¿sí? Por ejemplo, la compraventa se distingue la civil de la mercantil porque esta primera, o sea, la civil, se caracteriza en nuestro derecho en forma negativa, diciendo que es aquella que no tiene los atributos de la compraventa mercantil y esta se determina es aquella que no tiene los atributos de la compraventa mercantil y esta se determina en forma positiva, ¿sí? A ver, denme un segundito, por favor. Sí, les pedí que me permitieran tantito, Erika. Ya regresé. Bueno, también existe lo que es la compraventa voluntaria y forzosa. Sí, esta compraventa puede clasificarse desde otro ángulo como una voluntaria y forzosa, ¿sí? La primera es un contrato ordinario en que el comprador y vendedor se ponen de acuerdo respecto a cosa y precio, ¿sí? La forzosa en realidad presenta una característica que afecta al contrato en su esencia misma. Existe el remate, ¿sí? En la adjudicación judicial y en la expropiación por causa de utilidad pública. El remate es una venta judicial. No sé si han escuchado hablar que, por ejemplo, venden casas de remate, ¿sí? Venden casas de remate, y bueno, realmente vamos a ver qué es lo que venden, ¿sí? Vamos a ver. Bueno, este remate es una venta judicial de un bien que se lleva a cabo sin o contra de la voluntad del dueño o ejecutado, ¿sí? ¿Por qué? Porque ante esta persona se está siguiendo algún juicio, ¿sí? Entonces, puede el remate realizarse con la voluntad de este, pero no es necesaria, la verdad. Dentro del procedimiento de ejecución forzosa para operar la enajenación del bien, o sea, no es necesario que el dueño esté de acuerdo, ¿sí? Por esto el remate judicial, sin o contra la voluntad del enajenante, afecta a la compraventa en su esencia misma, ya que no hay un contrato en el sentido jurídico de la palabra, como un acuerdo libre de dos o más voluntades, como normalmente se celebra en otras circunstancias, ¿sí? Más bien hay una sustitución de la voluntad del enajenante, o sea, del dueño, ¿sí?
por la que el juez, que en su rebeldía firma la escritura correspondiente o la adjudicación judicial. La adjudicación judicial, bueno, el juicio que se está llevando a cabo en contra del enajenante, bueno, pasa a ser en contra del nuevo dueño, pues, por así decirlo, ¿sí? Aquí es como dices, se compra un juicio, y sí, realmente así es. Entonces, bueno, desde el punto de vista estrictamente normativo, no nos debemos conformar con la explicación tradicional de que la venta judicial es un contrato, ¿sí? Bueno, como la ejecución de la sentencia y la del secuestro constituyen actos jurídicos de acuerdo que son fuentes de obligaciones. En el proceso de todo juicio, la sentencia es un acto de autoridad que constituye una normativa jurídica individualizada que es fuente de obligaciones. Bueno, vamos a ver por último lo que son los elementos esenciales de la compraventa, ¿sí? Bueno, la distinción entre los elementos esenciales y los de la validez. Bueno, los elementos esenciales en todo el contrato son el consentimiento y el objeto, ¿sí? De los que ya hemos estado hablando. En la compraventa es absolutamente necesario para desprender múltiples consecuencias, diferenciar elementos esenciales de los de la validez. Sin embargo, la influencia del Código de Napoleón al mezclar tales elementos han tenido consecuencias en la doctrina para el estudio de lo que es este tipo de compraventa. Bueno, aquí también tiene que existir un consentimiento y como ya se los comentaba anteriormente, habrá un contrato de compraventa cuando uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho al otro y este a su vez se obliga a pagar por ellos un precio que ya está estipulado, ¿verdad? Ya ellos lo estipularon. Entonces, en el primer elemento esencial, o sea, el consentimiento, en la compraventa se define como un acuerdo de voluntades, ¿sí? Que tiene por objeto la transferencia de un bien a cambio de un precio. El contenido de la voluntad en este contrato ha de ser siempre transmitir por una parte el dominio de una cosa o de un derecho y por la otra parte es pagar un precio. Ya lo hemos dicho en múltiples ocasiones, pero bueno, lo que quiero es que se lo graben bastante bien. Y bueno, como también ya lo habíamos visto, cuando se ausenta lo que es el consentimiento, o sea, cuando no hay consentimiento, cuando haya un error sobre la identidad del objeto, de tal manera que una parte cree vender una cosa y la otra comprar una semejante, esto puede ocurrir frecuentemente en el comercio, ¿sí? Cuando se confunden las mercancías sobre las cuales las partes están tratando, por lo que generalmente en el momento de pagar el precio de una mercancía se aclara el error sufrido por los contratantes, ya que el vendedor se ha referido a determinada cosa y el comprador ha pensado en una distinta. Y la verdad es que esto suele suceder más común de lo que imaginamos. Sí, normalmente, pues cuántas veces no nos hemos encontrado con cosas que anuncian en internet y las pedimos y resulta que pues nada que ver, ¿verdad? De hecho, hay incluso ciertos memes que han hecho de que, bueno, mira la sala que pedí por Mercado Libre o por Amazon y está la sala así chiquita, o sea, es para Barbies. Entonces, a eso se refiere, ¿sí? Hay que ver qué es lo que realmente estamos comprando, es lo que realmente estén anunciando, ¿sí? En la venta. Bueno, también otro elemento esencial de la compraventa es que debe haber un objeto directo, ¿sí? El objeto, bueno, el objeto directo del contrato y de las obligaciones nacidas del mismo, este consiste en transmitir el dominio de una cosa por una parte y en pagar un precio directo y en dinero por la otra. El objeto del contrato no debe confundirse con el de las obligaciones de transmitir, que da origen, pues que las mismas prestaciones de dar son los objetos directos como formas de conducta. Y bueno, el objeto, bueno, como ya lo vimos, es el objetivo del contrato, ¿sí? Debe haber una cosa real, debe haber una cosa física, no puede ser algo virtual o algo así,
bueno, depende, ¿verdad? Porque hay veces que se vende cierta, no sé, eh, pues a la mejor información, pero no, pues esto también implica algo físico, porque normalmente cuando estamos pagando por algo educativo, por ejemplo, pues pues sí hay algo físico, no. Bueno, también los objetos, este tipo de objeto puede ser indirecto, ¿sí? Este objeto indirecto en la compraventa está constituido por la cosa y el precio. Puede existir un consentimiento para transmitir una cosa o cambio de un precio, pero puede no existir la cosa o faltar el precio. En este caso, el contrato es inexistente por la falta de alguno de sus objetos directos. Ya no hay correlatividad en el consentimiento y los objetos indirectos, y esto por la práctica se analizan los casos de inexistencia cuando la cosa imposible física o jurídicamente o bien cuando el precio no existe. También existe la posibilidad física de la cosa. Sí, es lo que les decía, tiene que haber algo físico, ¿sí? Tiene que ser posible físicamente para que se pueda dar. Bueno, hasta aquí lo vemos. De hecho, se me hace que nos pasamos. Sí, se me hace que sí nos pasamos un poquito. Bueno, no importa. Hasta aquí le dejamos. Nuevamente les reitero que si quiero que lean todo vaya, las páginas completas y en caso de haber dudas, por favor me lo hacen saber en mensaje o ahorita si me quieren comentar algo, les agradecería que me lo dijeran. Chicas, ¿algo que me quieran comentar? Chicas, ¿sí me escuchan? Disculpen, ¿sí me escuchan? Ok, pero sí me escuchan porque pensaba que no. Ok, bueno, si no hay algo que comentar, me despido. Tengo otra clase ahorita a las 12, no sé si les toca a ustedes también, pero lo vemos. Muchas gracias por asistir a ambas. Nos vemos, hasta luego. Privado.